Es un gran honor poder estar aquí con la iglesia, estar aquí, poder compartir con ustedes. Yo crecí en la iglesia y poder compartir en la iglesia es un gran privilegio. Entonces, muchas gracias por estar aquí en esta tarde. Antes de comenzar, si todos pueden cerrar sus ojos. Espíritu Santo, gracias por poder estar aquí nosotros en esta noche. Gracias porque tu presencia está aquí en este lugar, Señor. Oro por los corazones en esta noche, que tú los estés preparando para tu palabra. Señor, oro para que toda mentira del enemigo que se ha arraigado en sus vidas, declaro que es desarraigada en esta noche y que ellos puedan ser libres por la verdad de tu palabra. Señor, oro para que esta no sea una palabra más que escuchan, sino que sea una palabra que activa su vida, que activa su fe y que los lleva al siguiente nivel en la fe en su vida. En el nombre de Jesús, Señor, oramos contra toda voz del enemigo que quiere cerrar los oídos, toda distracción, la atamos ahora en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, que tu presencia puede tocar a cada uno de tus hijos en esta noche. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Gracias. Por favor, en esta noche si me pueden acompañar en Hechos capítulo 20, versículo 35. Y en esta tarde Stephanie me va a ayudar a leer, la hermana Stephanie, porque a mí se me dificulta un poco leer tanto en español, entonces ella va a leer por mí, ¿ok? Pero antes de comenzar, en esta noche vamos a aprender de cómo desbloquear la bendición sobre nuestra vida, siguiendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que Él dice, es más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuántos han escuchado esto antes? Es mejor dar que recibir, ¿verdad? Y a veces es más fácil decirlo que hacerlo. Es mejor dar que recibir. Entonces, esta enseñanza es en la que nos vamos a enfocar en esta noche para conocer los dos niveles de fe que hay y cómo podemos madurar para llegar al siguiente nivel de la fe. Cómo pasar de una fe que es de supervivencia a una fe de proveedor y una fe de provisión. Amén. Ok, porque lo más importante es poder ayudar a los necesitados de la manera que Jesús nos ha mandado a hacerlo. Amén. Ok, entonces por favor si me ayudas a leer Hechos 20:35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Ese es exactamente lo que vamos a aprender en esta noche, que es más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, existen dos niveles de fe, como estaba diciendo, que nos llevan a vivir nuestra vida de maneras muy diferentes. La primera manera, el primer nivel de fe es la fe que nosotros tenemos para recibir a Jesús en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, para poder recibir la salvación, para poder recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, que el Espíritu Santo viva en nosotros y que Él comience a hacer el cambio, que haga milagros en nuestra vida, hay que tener fe. Amén. Todos en este lugar tenemos fe. Amén. Todos hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, que Él ha resucitado. Todo eso es por fe. Porque yo en lo personal no vi que Jesús fue crucificado ni que resucitó, pero lo creemos, ¿verdad? Entonces esa es la fe inicial. Todos aquí tenemos esa fe. Y esa fe es por la cual recibimos vida eterna, recibimos sanidad, bendición, que es lo que ahora muchos están viviendo en su vida, ¿verdad? Cuando recibieron a Cristo, cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, Dios cambia nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora vives en bendición, vives en sanidad. Si tenías una enfermedad, a veces enfermedades terminales, así se dice, enfermedades terminales, adicciones, familias destruidas, todo esto, Dios, cuando tú vienes a Él cambia, Él sana, Él restaura. Y eso es fe. Y es muy real. Y ese es el primer nivel de la fe.
Entonces, eso marca nuestra relación con Dios. El tener esta fe es lo que nos ayuda y la razón por la cual podemos tener nuestra relación con Dios. Entonces, tú puedes orar, tú oras y tienes tu relación y comunión con Dios y el Espíritu Santo por esta fe, que es muy, muy importante. Pero hoy vamos a aprender que esta fe es la primera fe. Esta fe es una fe de supervivencia. Entonces, vamos a explicar. Estábamos muertos sin Cristo, muertos en las adicciones, muertos en el pecado. Estábamos muertos, familias destruidas, pero ahora tenemos, por esta fe que recibimos, esta fe que tenemos, somos salvos. Entonces ya no te estás hundiendo en el mar, sino ahora ya sacaste la cabeza, ya vas flotando, ¿verdad? Y algunos nada más sacaban la nariz, ahora ya van saliendo un poquito más y vamos sobreviviendo. Pero el plan de Dios para nuestra vida, el plan de Dios para tu vida no es simplemente sobrevivir. El plan de Dios no solamente es que, es que tú seas salvo, es que tú y tu casa sean salvos, pero no es todo lo que Él hizo. O sea, Jesús no vino a morir en la cruz solamente para que tú fueses salvo y tuvieras bendición y sanidad, sino hay más. Este es solamente el primer nivel y la mayoría de las veces este es en la fe que vivimos, ¿verdad? Entonces, la bendición de Dios alcanza su plenitud. O sea, la fe de Dios crece cuando esa fe en nosotros se activa para no solamente ser personas que toman, personas que reciben y toman, sino es cuando nosotros nos convertimos a una persona que es proveedora a otros. Entonces, nosotros, la fe inicial nos lleva a ser personas que toman, ¿verdad? Entonces, recibo a Cristo, vengo a la iglesia y vengo para que oren por mí. Ora por mí, recibo la bendición. Dios, bendíceme, dame para una casa. Señor, necesito un carro. Señor, necesito mi familia restaurada. Señor, Señor, dame, Señor. Y es bueno, Dios te da. La Biblia dice que Dios es dadivoso. Dice que si nosotros siendo malvados sabemos darle buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios nos da? ¿Verdad? Entonces Dios es bueno y Él nos da. Pero nosotros no podemos pasar la vida de dame. Y mucha gente dice dame, y si alguien tiene más que tú, oh sí, qué bendición, hermano, tú bendíceme con lo que tú tengas, yo recibo tu bendición y dame, porque tú tienes más, ¿verdad? Tú tienes más, tú dame. Y venimos, si invitan a comer, el que tiene más dinero dice, no, pues el que pague, él gana mejor, él tiene, ¿verdad? Así se lee, ellos que paguen, ellos tienen más. Y tomamos. Pero nuestra fe tenemos que desarrollarla de esa fe inicial a una fe que se convierte activa. La fe no puede ser muerta. La fe necesitas activarla si no se muere. La fe sin obras está muerta. Y no basta con solamente dame Dios y dame para mis biles, dame para el pago de mi carro, dame para esto, dame para el otro, sino hay que activar la fe para ser proveedores y creciendo en esa fe y haciendo esto es como nosotros cumplimos la palabra de Jesús que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y todos sabemos esa palabra. Es mejor dar que recibir. Amén, es mejor dar que recibir. Y lo dices, pero es muy difícil hacerlo. Y casi siempre cuando dices, es mejor dar que recibir, es cuando alguien te roba o pierdes dinero o algo así. Pues es mejor dar que recibir, pues ya que, ¿verdad? Así nos pasa. Pues ya que es mejor dar que recibir. Algo que no querías hacer, ¿verdad? Pero en 1 Timoteo 5:8 la palabra dice que nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Puedes leer, por favor? 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Wow.
Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, en este pasaje, la palabra está diciendo que la fe madura no solamente busca la bendición personal, sino nos enseña y nos expresa qué grande es la responsabilidad de nosotros ser proveedores. Entonces, dice la palabra ahí, en ese mismo versículo dice, el que no provee para los suyos y el que no provee para su casa. Son dos diferentes. No dijo el que no provee para los suyos y ya lo dejó así. Y no dijo lo provee para su casa y lo dejó así. Entonces, los de su casa, ¿quién son? A ver, alguien. ¿Quiénes son los de su casa? Mi familia, mi esposa, mi hijo, mi familia. Esa es tu casa, ¿verdad? Los que viven contigo, esa es tu casa. Entonces, ¿quiénes son los tuyos? No, pues mío no es. No sé qué. Los tuyos es la iglesia, es tu comunidad. Nosotros somos una comunidad. No solamente nos llamamos Comunidad de Fe a las Naciones. Es una comunidad, esta es tu comunidad, esta es tu iglesia. Este es tu hogar. Este es nuestro hogar. Aquí naciste en la fe. Muchos, no todos, pero muchos nacieron aquí en la fe. Este es nuestro hogar. Entonces dice la palabra que nosotros que tenemos que proveer y es nuestra responsabilidad proveer para los nuestros y para nuestra casa. Y se me hace tan, o sea, la palabra es tan, no se ahorra las palabras en decirte la verdad, que te dice, el que no provee para su casa, dice, ha negado la fe. ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es la fe? La fe es el creer, y si no tenemos fe, no creemos en Cristo. Si no provees para los de tu casa y no provees para los tuyos, dice, has negado la fe. Y dice, y aún más, dice, es peor que un incrédulo. ¿Quién es un incrédulo? Los que no creen en Cristo. ¿Y por qué dice eso? ¿Por qué dice que es peor que un incrédulo? El que no provee para su casa es peor que un incrédulo, porque los incrédulos, los que no creen en Dios, son buenos para proveer por su casa. Yo conozco a muchos que no creen en Cristo, no viven una vida piadosa, no viven una vida conforme a la palabra de Dios, pero proveen por su casa. No todos, pero muchos sí. ¿Y cómo una persona que no cree en Cristo puede no proveer por su casa? No. ¿Cómo una persona ¿Cómo una persona que no cree en Cristo puede proveer más por su casa que nosotros creyendo en Dios con fe? Entonces es tan importante y tan necesario que tú entiendas este principio, que hay que proveer por tu casa y hay que proveer por los tuyos. Amén. Entonces vamos a seguir. Cuando no provees por tu casa, cuando tú no eres un proveedor y te mantienes en el primer nivel de fe, es una fe estancada. ¿Cuántos saben que es como el agua estancada? Un río no es agua estancada. El río, tú sacas el agua y está limpia, pues casi siempre, ¿verdad? Está limpia, está fría, está fresca. Pero si tú vas a un estanque, vas a un estanque, como ahí en Elk Grove hay un estanque donde están los patos y huele horrible. Te acercas, huele feo, no sé. Y un estanque, o sea, es feo. Y entonces, si nosotros tenemos una fe estancada y nunca desarrollamos, nunca crecemos, jamás vamos a ser proveedores. Entonces, si tú no eres un proveedor, piensa de ti mismo ahora en este tiempo. Si tú no eres un proveedor, si tú no estás proveyendo para tu casa y no estás proveyendo para los tuyos, para tu iglesia y tu comunidad, si no estás proveyendo, entonces tu fe está estancada. Porque ya llegamos al primer nivel de la fe, pero ahí nos quedamos. Y ahí te quedaste. Y no has ido al siguiente nivel. Y lamentablemente esta palabra aplica a ti, que dice que has negado la fe y eres peor que un incrédulo. No podemos estar estancados. Nosotros tenemos que dar fruto y tenemos que seguir lo que Jesús nos ha mandado. Entonces,
es muy importante que, o sea, siempre cuando cuando se ministra la provisión de Dios, o sea, pensamos que con pagar nuestros biles, o sea, con salir de que Dios nos sacó de la pobreza y con pagar tus biles, pagar tu carro, pagar tu casa, comprar la comida, que hacer eso es vivir en fe. O sea, tú crees que porque estás pagando tu carro, que porque estás pagando tu comida, pagas tu bill, pagas tu mensualidad de Netflix y todo, oh, gracias Señor, yo estoy viviendo en fe. Esa no es la fe. Pagar tus propios gastos, pagar tu propia ropa, tus zapatos, eso no es vivir en fe. Eso es vivir para ti mismo. Y Dios provee. O sea, Dios es el que te da. Dios te está proveyendo. Y no tienes que vivir, o sea, con vivir en ese primer nivel de fe, en solo creer en Dios, que Él es el Hijo que Jesús es el Hijo de Dios, que tú eres salvo, que Él te bendice. Dios provee para tus necesidades, pero no es suficiente. Y es muy importante que no malinterpretes que porque cubres tus gastos eres un proveedor y estás viviendo en fe. ¿Ok? Es muy es heavy, es muy pesado. O sea, pensar que, o sea, a lo mejor tú vienes en esta noche y dices, no, pues yo vivo en fe, yo pago, pues estoy pagando mi troca, estoy pagando esto, tengo mi trabajo, y yo vivo en fe. Pero en esta noche vengo con la verdad de Cristo, la verdad de la palabra de Dios para poder ir al siguiente nivel en la fe. Porque Dios no nos mandó a ser gente que toma y toma y toma. Dios nos mandó a ser proveedores. Y se hace falta mucha fe para ser un proveedor. Amén. ¿Puedes leer por favor Génesis 24:11? Génesis 24:14. 22:14. Okay. Estoy viendo los números, pero no sé qué digo. 22:14. Okay. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amén. Entonces ahí dice que en el monte de Jehová será provisto. ¿Y por qué le puso ese nombre? Es porque Dios es proveedor. Dios por su naturaleza es proveedor. Entonces en este pasaje es cuando Abraham fue al monte, que a Jesús le había dicho que sacrificara a su hijo Isaac para probar su corazón. Lo llevó al monte y justo cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, Dios le dijo, no, o sea, no lo mates. Pero Dios le trajo un cordero para sacrificar. Y Abraham dijo que este monte, ¿cómo dijo que se llamaba? Dijo Dios, what did he say? Can you read it one more time, please? Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Jehová proveerá. Y lo llamó el Jehová proveerá porque Dios es un proveedor. Y eso es muy importante. Porque si Dios es un proveedor, entonces ¿cuál es nuestra identidad? De recibir. No te creas. Dios provee, yo recibo. No. Vamos a seguir, por favor. Lees Génesis 1:26. Quiero enseñarte que primero Dios es proveedor. Ya dijimos, Dios es proveedor, ¿verdad? Entonces vamos a Génesis 1:26 al 28. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces, Dios
en su diseño original para nosotros, nos hizo proveedores. Dios es proveedor, porque Dios es proveedor. Dice la palabra ahí que Él nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que de la manera que es Dios, Él nos diseñó ser sus copias. O sea, ven en el espejo y dijo, tú eres igual que yo. Entonces, cuando Él nos diseñó, Él nos hizo igual a Él. Y Él que es un proveedor. Entonces, la identidad que Dios tiene es la identidad que Él nos ha dado. Entonces, tú tienes que entender que Dios te creó para ser un proveedor. Y esto es en Génesis. Esto es cuando Él creó el mundo. Y Él creó a Adán y Eva como proveedores. Pero el problema, que siempre, o sea, que es el problema de todo, es que porque ellos pecaron, se ha cambiado, o sea, la manera que nosotros somos como personas. O sea, de la misma manera que Dios no te creó una persona amarga, que no te creó una persona deprimida, una persona enojona, una persona pecadora. Dios no te creó de esa manera, amén. Y eso lo entendemos. De esa misma manera Dios te creó un proveedor. Pero por eso, por el pecado, ha sido distorsionado. Y ahora por eso somos de esa manera. O sea, no es normal que nosotros seamos personas que solamente toman, porque no es la identidad que Dios ha creado en nosotros. Entonces di conmigo, Dios me hizo un proveedor. Tienes que ser un proveedor. Tienes que alinearte a la identidad que Dios ha creado en ti. No puedes decir, oh sí, bueno pues, no, o sea, no puedes escoger así lo que te gusta y no te gusta de la identidad de Dios para ti. No puedes decir, ok, bueno, ya no voy a ser adúltero, Dios que me cambie, voy a ser como Dios fiel. Ya no voy a ser enojón, ya no voy a ser, pero proveedor, no, eso se lo dejo para el pastor, eso lo dejo para los demás. Tenemos que ser proveedores porque es de la manera que Él nos hizo. Tenemos que reflejar su misma imagen, amén. Entonces, por favor, ¿puedes leer otra vez Génesis 1:28? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice Dios, dice la palabra, fructificar y multiplicar. Entonces no solamente está hablando de tener hijos y tener más hijos, sino nosotros tenemos que multiplicar y dar fruto. Un fruto es algo que tú provees. O sea, tú ves un árbol de naranja, un árbol de manzana, ¿verdad? Y el árbol de manzana no se come sus mismas manzanas. O sea, tú no, jamás has visto un árbol de manzana que esté así comiéndose sus manzanas. Tú lo ves y que ya mordió la manzana, ¿o sí? No, jamás. Porque no es así. Hay que dar fruto y ese fruto es proveer. Entonces Dios nos hizo, nos habla a nosotros a ser fructíferos, a dar fruto, ¿verdad? Entonces este fruto es señal de salud espiritual. Un árbol que no recibe el agua que necesita, un árbol que está medio muerto, un árbol que, seco, no va a dar fruto, ¿verdad? Entonces, si tú no estás dando fruto, si tú no estás proveyendo, quiere decir que tú, estás muerto o para allá vas. ¿Sí me están entendiendo? O sea, si no estás dando fruto, es evidencia de que no hay salud. Tú puedes decir, bueno, yo pago mis biles, yo pago todo, compro lo mío, hasta me compro mis zapatos, me compro mi esto, pero si tú no estás proveyendo, quiere decir que tú no estás dando fruto y algo está mal en ti. Es señal de que no hay salud. O sea, es normal, por ejemplo, una persona, una mujer que no puede tener hijos, es porque hay algo mal en ella o es porque algo está mal y no puede tener, no es normal. Entonces, de la misma manera nosotros, si no estamos proveyendo,
algo está mal. Amén. Amén. Ok. Entonces, el dar fruto, el proveer es evidencia de lo que Dios ha transformado en nosotros. Si tú no estás dando fruto, porque el fruto es externo, dice la palabra que el árbol se conocerá por sus frutos, ¿verdad? El árbol se conocerá por sus frutos. Y si tú no estás dando frutos, o los frutos que estás dando son frutos malos, quiere decir que esa es una evidencia de lo que está pasando, de lo que está dentro de ti. Entonces, si tú no estás proveyendo para la iglesia, si no tú estás proveyendo para tu familia, para tu casa, eso muestra que dentro de ti no estás bien. Y si, vamos a leer, por favor, en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Entonces, de acuerdo a esta palabra, el creyente solo puede dar fruto si permanece a la vid. O sea, si la vid es el de las uvas, es la rama principal que va al piso. Todas las ramas que están pegadas a ella son las que dan fruto. Entonces nosotros no podemos dar fruto como creyentes si no estamos conectados a la vid que es Cristo. Si tú no estás conectado a Cristo, no vas a dar fruto. Porque si yo rompo una rama de un árbol y la dejo ahí y digo, mañana va a dar fruto, mañana no va a dar nada. Porque está desconectada, está completamente y se va a secar, se va a morir. Entonces, si en tu vida tú no estás dando fruto, quiere decir que no estás conectado a Cristo. Entonces, por favor, si puedes leer por mí Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, una evidencia, estamos hablando de que nosotros tenemos que estar conectados a Dios para poder dar fruto, y en esto es proveer, es dar, es proveer, no tomar. Pero una evidencia de que tú estás conectado a Cristo y no solamente dando frutos, proveyendo, sino das frutos del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estas cosas son cosas que fluyen de ti naturalmente porque estás conectado a la vid. Si tú en tu vida personal no estás dando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, si tú no estás dando estas cosas, quiere decir que tú no estás conectado a Cristo. El árbol se conoce por sus frutos. Tú puedes decir que no, yo estoy conectado a Dios, yo sé, yo oro todos los días, yo me conecto a la oración, yo vengo a la iglesia, yo esto y yo lo otro, yo escucho todas las adoraciones, pero si tú estás dando malos frutos, si tú estás dando lo opuesto de paz, de paciencia, de bondad, si no tienes dominio propio, esta es evidencia de que tú no estás conectado a la vida. Y si tú primeramente no puedes dar frutos espirituales, ¿cómo vas a dar frutos naturales? ¿Cómo vas a ser un proveedor? ¿Cómo vamos a mover cómo vamos a ir al siguiente nivel de fe si ni siquiera has llegado si no estás llegando al primer nivel de fe, que es estar conectado a Cristo en fe? Entonces tú tienes que estar muy, muy atento a lo que viene de ti. Pero te voy a enseñar algo que a lo mejor ya sabes. Es que un árbol no puede forzar el fruto. El fruto de un árbol viene naturalmente. Sale, jamás, otra vez, el ejemplo de un árbol, ¿verdad? Jamás has visto un árbol, ¿cuándo has visto un árbol que esté así, que tú llegas y en la mañana el árbol esté pujando,
para que le salgan manzanas. Yo, o sea, como si estuviera constipado el árbol para sacar manzanas. Jamás. El árbol naturalmente crecen los frutos, ¿sí o no? Entonces tú no puedes dar frutos, o sea, por más que quieras, no, yo quiero más paciencia, yo no quiero maltratar a mi familia, yo quiero más amor, dominio propio, o sea, yo quiero esto, quiero dar esto, pero por más que quieras y por más que tú hagas, o sea, tus cosas y en tu mente, oh no, voy a ser más paciente, no lo vas a poder hacer, porque eso viene naturalmente como un fruto del Espíritu Santo cuando estás conectado a la vid. Y cuando tú comienzas a dar estos frutos y tú estás conectado a Dios con este entendimiento de que no solamente recibir, hay que dar. Estos frutos son la primera evidencia de que estás conectado a Cristo, y de ahí es cuando nosotros nos convertimos a gente que provee y no solamente recibe. Amén. Y esos mismos frutos que tú del Espíritu que tú das son frutos que tú provees. O sea, el amor y la bondad no es para ti, es para poder proveerla a tu familia. Es de la misma manera, los frutos que tú das no son para ti, tú los das. Un árbol no se come su fruto. Todo esto es de dar. O sea, yo quiero recalcarte y que se te grabe que el fruto que nosotros damos, aún el fruto espiritual, todo Dios nos creó a nosotros para ser proveedores. Tú eres un proveedor. No es normal que una persona no provee para su casa. No es normal. O sea, como por ejemplo la gente que paga, que es child support, que no quieren pagar para sus hijos y la corte a fuerza los manda para que paguen. Eso no es normal, porque una persona tiene que proveer para los suyos. Tienes que dar fruto. Tienes que crecer en buenas obras. Tienes que dar fruto no solamente en lo financiero, no solamente en lo espiritual, pero también nosotros tenemos que dar fruto vivo, que es como dice la Biblia, que es el fruto de las almas. Si tú no estás trayendo fruto de las almas, si tú no estás trayendo gente a Cristo, no estás dando fruto, no estás proveyendo. Sí me están siguiendo, ¿sí vamos bien? Ok. Nosotros fuimos llamados y creados para ser de bendición a otros. En lo espiritual y en lo natural, nosotros fuimos creados para ser de bendición a otros, no para que todos nos vengan a bendecir a nosotros. Y es muy fácil vivir de esta manera. Y te puedes pasar toda la vida viviendo así, de que Dios te provee. Dios te provee, Dios provee. Hace tiempo compartí en las ofrendas que el pueblo de Dios que vivió en el desierto 40 años, se la pasaron así. O sea, Dios les proveyó. Cada día Dios les daba maná en la mañana y les proveía todo, hasta les dio carne, les dio agua, les dio una nube, les dio todo les daba. Pero no entraron a la tierra prometida. Entonces tú puedes pensar que porque todas tus necesidades están siendo cubiertas y tú estás pagando lo que tienes que pagar, ya estás viviendo en fe de la manera que Dios te ha llamado a vivir. Pero Dios tiene algo más para ti, y si tú no entiendes esto y vives de esta manera y creces en fe, jamás vas a poder vivir en la plenitud de lo que Dios te ha llamado a vivir. Y vamos a ser, o sea, peor que el mundo. Y a veces es difícil porque dices, o sea, hay gente que ni siquiera, aún aquí en el cuerpo de Cristo, o sea, que no pueden ni siquiera proveer para sus hijos, para su casa. No puedo, o sea, sí entiendo la palabra, o sea, tengo que proveer, pero no puedo proveer, no puedo pagar la renta para mi casa, no puedo pagar la comida para mis hijos, no puedo. ¿Cómo lo voy a hacer? No puedo, tengo fe, pero no puedo. Pero
Vamos a seguir. Iba a decir algo, pero mejor seguimos. Vamos a seguir algo. El ser bienaventurado, dice la palabra, bienaventurado, ¿cómo se llama? Quiero decirlo palabra por palabra. Lo primero que habíamos dicho, dice, más bienaventurado es dar que recibir. El ser más bienaventurado quiere decir que nosotros estamos tan benditos, estamos tan alegres y contentos, que las cosas materiales no son algo que nos preocupa, que no dependes de las cosas naturales. El ser bienaventurado en esta palabra quiere decir que, o sea, no dependes de las cosas que compras ni lo que necesitas, sino dependes de Dios y dependes de lo que Él te da. Pero cuando nosotros crecemos en la fe y vamos a este siguiente nivel de la fe, no tenemos que preocuparnos porque nuestras necesidades sean cubiertas, porque nosotros ya pasamos eso. No tienes que preocuparte para que tus gastos sean cubiertos y tus necesidades sean cubiertas, porque tú ya vas a lo siguiente. Te la pasas, no puedes pasar toda la vida batallando para poder cubrir tus gastos. Dios no te llamó a estar batallando toda la vida para poder pagar tu renta, para poder pagar, para poder proveerle a tus hijos. Dios no te llamó para estar matándote en el trabajo diario, para poder cubrir tus cosas y cubrirle a tus hijos. No debemos de depender de estas cosas, debemos de depender de Él. El mundo piensa que, yo doy si alguien me da. Yo solamente doy si alguien me va a dar. Ok, bueno, yo te doy, pero a ver, ¿tú qué me vas a dar? ¿Verdad? Yo te doy, pero a ver, ¿tú qué me vas a dar? Y es muy fácil. Ok, si no, ya está bien, yo te pago. A ver, pero tú qué me vas a pagar luego. Yo te pago la comida, pero al rato ¿qué me vas a comprar tú? Sí, entendemos. El mundo vive de esta manera. Si yo te doy, necesito ayuda para un pago, esto. Si no está bien, yo te doy. Pero al rato tú me vas a dar. Y de esta manera vive la gente. Pero Jesús nos dijo que es mucho más, es mejor dar que recibir. Cuando nosotros damos, ahí lo tenemos que dejar. Algo que a mí siempre me recuerda es que cuando tú das, dice la palabra que tienes que dar. Cuando tú prestas dinero, si alguien te presta dinero y tú das, tú tienes que darles como si se lo estuvieras regalando. Y es muy, porque cuando tú prestas dinero, si no te lo devuelven, hasta pierdes amistad. A lo mejor tú no eres el que te enojas, pero a la otra persona de pena ya ni te habla. Ay, no, es que te saca la vuelta el hermano porque no le debes $20. Pero la palabra dice que es mejor dar que recibir. Entonces, el que es un proveedor, el que vive de esta manera y es un proveedor, no se preocupa por recibir, él da. Dios, ya dijimos y establecimos que Dios es proveedor. Por naturaleza Él es proveedor. Pero Dios es el dueño de todo. Y Dios no nos da porque Él tiene todo. Dios no te provee porque Él es el que tiene todo. Tú con nuestra mente natural pensamos, bueno, pues Dios es el que da porque Él lo tiene todo. Pues ya si tuviera todo yo también lo daba, ¿verdad? Pero no, Dios precisamente tiene todo porque Él, su naturaleza es dar. Y de la mejor manera que te puedo explicar esto es, por ejemplo, una persona que es responsable. Bueno, no quiero decir que yo soy bien responsable, pero yo tengo que proveer para mi casa, yo tengo que proveer para mi esposa y para mi hijo.
tengo que proveer para ellos, tengo que darles de comer, tengo que darles vestido, tengo que sacarlos a comer, tengo que hacer, y eso es lo que yo tengo que proveer. Y yo no soy proveedor, no soy proveedor porque lo tengo todo. No tengo una cuenta de banco y, bueno, si yo tengo todo, yo te doy. Sino porque tengo que proveer, porque soy proveedor, voy, trabajo y hago lo que tengo que hacer para proveer. Entonces tú no puedes esperar a tú ser una persona que tiene más y que tiene todo para poder ser una persona que provee. Yo te estoy compartiendo y te estoy diciendo, tú tienes que ser un proveedor. Y me dices, sí, pero tengo $5 en la bolsa, es todo lo que tengo, no puedo proveer, no puedo. Pero tú tienes, Dios no te está, esta palabra no te está diciendo Dios, tú sé proveedor cuando ya ganes más de $200,000 al año, tengas tu pensión, tengas tu carro y ya empieza a dar. No, nosotros tenemos que obrar en fe. Si no, ¿para qué? Entonces, ¿para qué es la fe? Entonces, ¿para qué es vivir en fe si ya tienes todo? Es bien fácil si yo tengo una cuenta de banco lleno y tengo que proveer, pues yo doy porque ya tengo. Pero eso no es fe, eso es lo que tú tienes ya. Sí, hay que vivir en fe. Nosotros viviendo en fe es como nosotros podemos ser proveedores. Dios de la misma manera, Él creó todo para nosotros, Él creó el mundo, Él creó el agua, Él creó todo, Él lo creó porque Él es proveedor. Él nos creó a nosotros, Él nos quiso dar todo y Él lo hizo para dárnoslos a nosotros. Entonces, para que tú seas un proveedor no tienes que esperar para tener todo lleno, tú tienes que actuar en fe para poder ser un proveedor. Y cuando tú caminas en fe y activas esa fe, Dios jamás te falla. Sí, estamos entendiendo, Dios jamás te va a fallar. Y si yo estoy más preocupado por ser un proveedor y caminar en fe como un proveedor, yo no voy a estar preocupado porque se provean todas las cosas que yo necesito en mi vida diaria. Porque yo ya estoy al siguiente nivel. Tú ya estás en el siguiente nivel, entonces no estás preocupado por tus gastos, no estás preocupado porque tú estás más preocupado en dar. Y cuando tú estás más preocupado en dar, Dios te provee y te sobreabunda. Amén. Ok. Pablo en la palabra, si puedes por favor leer Hechos 18 del 1 al 5. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, Pablo en este tiempo dice que él estaba trabajando con sus manos, él estaba haciendo tiendas como su profesión. Él estaba haciendo lo que necesitaba para poder compartir en las sinagogas. Él iba los días de reposo, él iba los sábados a compartir la palabra de Cristo a los judíos para que los judíos pudieran convertirse. Él hacía eso, pero de la única manera que él podía hacer eso él tenía que trabajar en su vida diaria, hacer esas tiendas y tener su negocio para poder proveer. Él no esperaba a que alguien le proveyera a él para que él pudiera compartir la palabra de Dios.
estamos hablando de lo financiero, estamos hablando de lo espiritual, pero una gran parte de esto de ser un proveedor también es en el pueblo, o sea, aquí en la casa de Dios y en el ministerio. O sea, nosotros tenemos que trabajar para el evangelio, trabajar para Cristo en el reino y hacer las cosas, pero muchas veces decimos que no podemos porque no tenemos, o sea, trabajo tanto, no tengo tiempo de ir a compartir. No tengo tiempo de ir a predicar, no tengo tiempo de ir a esta reunión, no tengo tiempo de eso, no tengo tiempo. Falto a los servicios, falto a todo, o sea, no, porque tengo que trabajar. Pero Pablo, él tenía que trabajar y él hacía lo que tenía que hacer para poder servir a Dios. Y nosotros tenemos que tener esa misma mentalidad. No puedes decir, bueno, pues, no, si yo fuera como el pastor que, o sea, de los diezmos yo puedo vivir, no tengo que trabajar tiempo completo, yo también predicaba, ¿no? No podemos vivir de esa manera porque aún Pablo, él no era una carga para la iglesia. Él no era una carga para la iglesia, él hacía lo que tenía que hacer para él poder soportar, o sea, cargar a la iglesia y el evangelio. No podemos ser gente que solamente decimos dame y dame, no, que la iglesia me dé a mí. No, que la iglesia me pague a mí mis gastos para que yo poder ir a predicar. Él trabajó con sus manos para poder él expandir el reino. Y eso es algo que tú tienes que entender, que no solamente trabajas para tu propia vida y ya que alguien más que trabaje de tiempo completo en la iglesia se preocupe por esto, sino nosotros tenemos que hacer de la misma manera. Ustedes ven al pastor, hacia mi papá, ahora en este tiempo, gracias a Dios, con los diezmos que reciben de la iglesia, se cubren los gastos que él necesita, pero no siempre fue así. Ustedes lo ven así ya. Ustedes ven, el pastor vive bien, el pastor vive tranquilo, yo aquí, pero, o sea, yo crecí con ellos. Yo tenía 6 años cuando la iglesia aquí en Sacramento comenzó. Eran tres familias. O sea, y las 3 familias no crean que que daban miles de dólares de ofrendas, no daban nada, daban $10, $5. O sea, hora de recoger ofrendas, dice, hoy escuché, no me va a contar mi papá, pero que él hasta le daba miedo a abrir las ofrendas, que ni siquiera las abría y las dejaba, porque no se cubría ningún gasto. Pero en ningún momento, cuando él fue mandado por el pastor Alejandro aquí a Sacramento a ser pastor y a crecer esta iglesia, en ningún momento él dijo, bueno, pastor, pero tú me tienes que pagar mi renta y la comida de mis hijos y todo para que yo pueda, ser pastor. No, él trabajó, y yo me acuerdo que trabajaba él y trabajaba mi mamá. Los dos trabajaban de tiempo completo. Ella trabajaba en la mañana, él trabajaba en la noche, y hacían lo que tenían que hacer para proveer para la casa, para mi hermana y yo, para nuestra familia, para poder compartir, para poder trabajar en el reino de Dios. Yo me acuerdo que jamás estábamos en la casa, porque de lunes a viernes estaban mis papás visitando a la gente cuando van a visitar a tu casa, iban a las 7 de la tarde, visitaban y se quedaban de 7 a 10, 11 de la noche orando por la gente y todos los días, y luego iban a trabajar, luego las reuniones, iban a evangelizar, y esto lo hacían trabajando, y lo hacían porque ellos entendían que ellos tenían que proveer y dar para el evangelio. O sea, su trabajo que ellos hacían era para no ser carga para el evangelio. Y gracias a Dios ese ejemplo lo viví yo. Y yo puedo ver que nosotros no podemos ser gente que la iglesia me dé, que la iglesia me pague. Vamos a ir a Salinas, pues que me den para la gas, que me den para esto. O sea, no podemos ser así. Nosotros tenemos que proveer. Y gracias a Dios después, de la misma manera que Pablo, pasó lo mismo. Pablo hacía esto, él trabajaba para poder compartir la palabra. Y ya cuando las iglesias iban creciendo y él ya había establecido iglesias, él no solamente proveía para él, sino él proveía para la gente que en las otras iglesias.
Y muchas veces, o sea, se nos hace muy difícil. Ay, qué cansado es ir a trabajar y luego prepararte para compartir una palabra y luego ir a visitar a alguien y orar y venir a la reunión. Ay, no, alguien más que lo haga porque a mí no. Yo necesito mi tiempo. Yo necesito mi tiempo para, relajarme. Y somos muy egoístas en nuestro tiempo. Aún en nuestro tiempo nosotros tenemos que ser proveedores. Muchas veces dices, no, o sea, yo no tengo tiempo. Pero de la misma manera tú tienes que caminar en fe. No es porque me sobre el tiempo que vengo a servir a la casa de Dios. O sea, hago el tiempo, no sé de dónde lo saco, pero sale el tiempo porque sale. Pero cuando tú crees y tú activas esta fe y caminas en esta fe, ahí es donde Dios obra y salimos de ser solamente gente que sobrevive a gente que provee. ¿Cuántos de aquí quieren ser proveedores? Están cansados de solamente pedir a Dios y que me den. Nosotros que tenemos que ser proveedores en todo. Ya voy terminando. Can you read Acts 9? Hechos 9, 36 al 39. I jumped a few forward. Okay. Hechos 9, 36 al 39. Esta es una ilustración en la Biblia de Tabita, que ella es la que trabajaba para el reino. If you can read it, please. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, la llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Esa es una palabra, que me impacta, porque esa es una señora que ella en su tiempo, ella les hacía ropa para la gente que la necesitaba. Y ella daba, dice la palabra, que ella fue generosa y daba, y ella hacía la ropa y la daba a la gente. Y cuando ella murió, la gente estaba llorando, pues, y traían la ropa que ella les había hecho. Porque lo que ella hacía, aunque no era predicar, aunque no era ir a evangelizar, lo que ella hacía en haciendo ropa con su propio tiempo, con sus propios talentos, ella lo que hace, aportaba para el reino. Y por esa fe y esa generosidad que ella tenía, la gente fue muy impactada, por la bondad de Dios a través de su vida. Y por eso es muy importante que aún tú en tu vida diaria tienes que ser un proveedor y ser generoso y dar a la gente, porque a través de tu generosidad, de que tú bendices a los demás, ellos ven la bondad de Dios a través de ti. No podemos ser un pueblo codo, un pueblo envidioso, porque, imagínate, nosotros somos la reflexión de Cristo. La gente cuando nos ve a nosotros tiene que ver a Cristo, y Cristo no es un codo. Imagínate que diga, ese es cristiano, ese no da nada, ese no, nada más para lo suyo. Cuando la gente da, esta señora hacía ropa y se la daba a los necesitados. Tú de la misma manera das de todo lo que tienes. Ella lo creaba, ella lo hacía para darlo. De la misma manera nosotros no tenemos, pero tú tienes que crear y en fe tienes que dar. Amén. Segunda de Corintios 8,
del 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias, a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéremos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Amén. La palabra dice que ahí estamos leyendo que la iglesia que estaba en Macedonia estaba pasando por pobreza, que estaba pasando por problemas, pero ellos estaban suplicando que pudieran dar para aportar para los santos, para la gente que venía a servir, para los que venían a compartir la palabra. Ellos estaban suplicando poder dar, o sea, ellos no tenían nada, estaban pasando por pobreza y ellos querían dar. Estaban suplicando, por favor, déjanos dar. Y Dios los bendijo a ellos. Pero esto viene a romper esa mentalidad de que yo no tengo, no puedo dar. Esta iglesia entera entendía que ellos tenían que ser proveedores. Y ellos, aunque estaban viviendo un tiempo de pobreza, ellos dieron y aportaron para los que servían en la casa de Dios. Ellos aportaron y Dios les proveyó a ellos. Dios les dio riquezas a ellos. Pero es porque ellos primero, aunque no tenían nada, ellos dieron. Entonces tienes que salir de esa mentalidad de pobreza. Yo no tengo para dar. Yo no tengo nada. O sea, no puedo dar más. Yo doy mi ofrenda de $5 porque no tengo más. Pero tú tienes que aportar. Y cuando tú activas esta fe, Dios te provee más. Pero tú tienes que entrar en este entendimiento y en este siguiente nivel de la fe. Y no te puedes quedar, o sea, estancado el resto de tu vida. Ya para terminar, Hechos 10 del 1 al 4. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amén. Dice la Biblia que, o sea, Dios reconoció que él siempre daba y él siempre oraba, pero Cornelio no era judío. Él no era del pueblo de Dios, pero él entendió y tenía fe y él dio. Dice la palabra que Dios reconoció que él daba y él era generoso, y porque él dio y oraba a Cristo y él entendía esto y vivía su vida de esta manera, la palabra dice que él y toda su familia fue salva. Toda su familia fue salva por su generosidad. A veces oras: no sé por qué mi esposo no viene a la iglesia, porque mi familia, yo les hablo, no les importa y todo. Tú tienes que ser un proveedor, y cuando tú eres un proveedor y te preocupas por lo de Dios, Dios se preocupa por lo tuyo. O sea, Él cubre todas tus necesidades. Tenemos que salir de esa mentalidad de pobreza, esa mentalidad de solamente tomar. Y tenemos que seguir y crecer en la fe. Y es muy, muy, muy importante. O sea, la gente en la iglesia le pregunta a mi mamá, le dice: ¿por qué no tenemos nuestro propio edificio? ¿Por qué no tenemos esto? ¿Por qué no tenemos el otro? Porque la gente no da en fe. Porque no dan en fe, dan de lo que tienen, dan con su entendimiento.
de que yo doy de mi, o sea, no tengo, yo doy lo que tengo. Pero sí, o sea, si cada persona en este lugar y en esta iglesia entendiera que nosotros somos proveedores, y cuando damos y aportamos para el reino y damos en fe, todo lo que necesitamos sería cubierto. O sea, estamos aquí en día sábado, no podemos hacer nada en la iglesia porque es muy difícil, porque no somos los dueños de aquí. Y no podemos movernos porque el pueblo de Dios, muchos no han entendido este principio de ser proveedores. Y cuando das, no das con esa mentalidad y ese corazón de proveedor. Das de lo que tienes, das de lo que te sobra, de lo que te alcanza. Y el reino de Dios y nosotros como iglesia vamos a poder alcanzar las naciones, alcanzar esta ciudad, cuando nosotros podamos proveer y aportar para el reino, para que el reino crezca, no solamente con dinero, sino con tiempo, sino con lo que tú, de todo lo que tienes, dar para el reino, o sea, de todo. Y nosotros vamos a salir de una iglesia, o sea, de una iglesia que vive en pobreza. Es aquí, esto y lo que estás viviendo ahora y donde estamos no es el final. Y Dios tiene mucho más para nosotros, pero nosotros como iglesia, tú como miembro de esta iglesia, de esta congregación, tienes que entender esto y tienes que salir de esa mentalidad de pobreza, de esa fe de supervivencia, a una fe de proveedor. Amén. Mira, a ver, agarra, tú tienes tu dinero, a ver, todos agarra algo, ponlo aquí, agarra algo. Yo tengo mis $5 aquí, ¿verdad? Ponlas aquí. Y yo te digo, a ver, tú con tu mano cerrada, te digo, a ver, agarra esto. Yo no suelto mis $5, no suelto mis $5. Yo no los suelto. Tú con tu mano cerrada jamás vas a poder recibir nada. Con tu mano cerrada, a ver, cierra la mano. Y si yo te quiero dar algo, no lo agarras por tener la mano cerrada. Pero cuando tú das y abres tu mano y das, sueltas en fe, abres y sueltas lo que tienes, tú tienes las manos abiertas para recibir lo que Dios te da. Es muy simple. O sea, si no entendiste nada y te dormiste, cuando tú abres tus manos para dar todo lo que tienes y dejar de ser una persona que solamente toma y se queda lo suyo y es egoísta, y tú provees y eres un proveedor para tu familia y para los tuyos, ahí es cuando Dios sobrenaturalmente Él provee para ti, pero no para que te lo quedes. Yo ya di esta vez, ahora que Dios me da una casa. Sino para que tú o sea, Dios te da más. Tú puedes dar más. O sea, es tan simple. Y no podemos tener la mentalidad de este mundo. Tenemos que salir de esa mentalidad del mundo y saber que más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Si todas tus oraciones estás preocupado y tú, Dios, dame a mí, dame a mi familia, dame, algo está mal. Nosotros tenemos que dar. Aún en tus oraciones, será una persona que da. Orar por los demás, preocuparte por los demás, dar tus frutos. Amén. Amén. Okay.